Estructura gramatical, origen y evolución del castellano. Mi nombre es Víctor García y hoy vengo a hablarles sobre el viaje de la lengua, partiendo desde su origen y evolución. Con la llegada de los romanos a la península ibérica en el siglo III a.C., el latín culto se impuso en la política, pero la gente del pueblo hablaba un latín vulgar. Este latín se mezcló con las lenguas que ya existían allí, como el celta y el vasco, pero comenzando a diferenciarse. Con la caída del Imperio Romano, el norte de España queda aislado. En Castilla comienza a desarrollarse un nuevo dialecto del latín. Las glosas gemilanenses son los primeros balbuceos escritos del romance. En el siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio estandariza la prosa y la normativa alfonsina. Quiere decir que comienza a utilizarse el castellano en leyes y en estudios científicos. Finalmente, en 1492, Antonio de Nebrija publica la primera gramática castellana, y con la llegada a América, este idioma comienza a expandirse y se convierte en el idioma global que hoy conocemos. Estudio lingüístico. La sincronía y la diacronía son dos formas distintas de mirar un mismo idioma. Esto está propuesto por Ferdinand de Saussure. En este versus podemos ver cómo la sincronía es el idioma en el presente, ya que estudia el estado de una lengua en un momento específico del tiempo sin importar su historia. En este caso podemos tener un ejemplo significativo de cómo los jóvenes venezolanos usan la palabra fino actualmente en el 2026. No se trata de dónde viene, sino cómo se usa hoy en día. Por otro lado, la diacronía es el idioma a través del tiempo. Estudia la evolución histórica de la lengua analizando cómo cambian las palabras y la gramática con los años. Ejemplo, la palabra filium en la Edad Media mutó, evolucionó a filio y hoy por hoy se conoce como hijo. Niveles gramaticales, la morfología y fonología, la construcción estructural interna y el sistema sonoro abstracto de una lengua. La morfología y el morfema son unidades con significativo. La morfología es la rama que estudia cómo se construyen las palabras y el morfema es la unidad mínima que le da un significado. Un ejemplo significativo es la palabra gatitos. Si desarmamos esta palabra tenemos cuatro piezas. Gat, que es la raíz, y que le otorga un diminutivo, o que le da género, y ese que le da un número. Pero para entender esto mejor, vamos a desglosarlo de la siguiente manera. La clasificación de morfemas. El lexema o raíz aporta un núcleo conceptual básico e inalterable de la palabra. En ejemplo, la palabra libros, la raíz es lib. Morfemas flexivos. Expresan relaciones gramaticales de género, número, tiempo, aspecto y personas sin crear palabras nuevas. En este caso, utilizando el mismo ejemplo de la palabra libros, podemos ver que el morfema flexivo pues, es la palabra o y la palabra s. ¿Por qué? Porque le otorgan género y le otorgan número. Morfemas derivativos. Permiten la creación de nuevos términos mediante prefijos o sufijos añadidos a la raíz. Ejemplo significativo, la palabra deshacer. La fonología y el fonema. La fonología es el sonido mental y cómo funciona. El fonema es el sonido abstracto que sirve como interruptor. Si lo cambias, cambia todo el significado de la palabra. Ejemplo, si tengo la palabra pato y cambio el fonema P por el fonema G, transformo completamente el animal y tengo gato. El fonema no tiene significado solo, pero sí diferencia realidades. En conclusión, el castellano no es un conjunto de reglas gramaticales, sino que es todo un sistema completo que une sonidos y piezas que nos ayudan a identificarnos. Hoy por hoy el castellano es la segunda lengua materna más hablada en todo el mundo. Y cuando aprendemos de su estructura, aprendemos a entendernos entre nosotros mismos. Muchas gracias.